Bien, vamos a proseguir. Entonces, el tema de hoy día corresponde a la versificación, clases de estrofa. Entonces, cuando hablamos de versificación, estamos en el campo de lo que es el tratamiento de los versos. El tratamiento de los versos y luego el análisis métrico. Entonces, identificamos el número de sílabas métricas por cada verso. Identificamos el número de versos por cada estrofa. Bien, entonces, desde ese punto de vista es importante reconocer que ya la teoría hemos dado en sesiones anteriores. Entonces, frente a eso, vamos a desarrollar las preguntas que vienen en este tema, que es básicamente práctico. Dice, identifica y escribe si los enunciados son verdaderos o falsos. Si el verso termina en palabra esdrújula, se disminuye una sílaba métrica. Es cierto, entonces ahí anotamos verdadero, verdadero. Si el verso termina en palabra aguda, no se aumenta ni se disminuye una sílaba métrica, eso es falso, falso. Si el verso termina en palabra sobresdrújula, se disminuye una sílaba métrica, falso también. Si el verso termina en palabra grave, no se aumenta ni se disminuye Profesor, métrica. ¿cuál era el anterior? Si el verso termina en una palabra aguda, no se aumenta ni se disminuye una sílaba métrica. Ya. ¿Cuál era ese? A ver, un ratito. En el número 2, ¿no? En el punto 2. Es falso. Falso. Ok, Ahora, profesor. estos enunciados corresponden más que todo a las licencias poéticas. Las licencias poéticas son recursos que el autor utiliza para poder componer sus versos de acuerdo a un número de sílabas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se cumpla la norma en la teoría literaria, ¿no? De acuerdo a la entonación. Entonces, por ejemplo, la sinalefa permite unir dos sílabas distintas en una sola sílaba. La diéresis permite separar dos sílabas juntas que hacen un diptongo en dos sílabas métricas. El diptongo hace una sola sílaba métrica, pero por diéresis se pone el puntito a la vocal aguda y se separa en dos sílabas métricas. Bien, entonces esta teoría corresponde más que todo a las licencias poéticas. Entonces el punto 1 es verdadero y el último punto también es verdadero. Bien, ¿qué dice? Si el verso termina en palabra grave, no se aumenta ni se disminuye una sílaba métrica. Entonces, es verdadero. Pregunta 2. Analiza y escribe la rima de la siguiente estrofa. Dice los versos, camino lentamente por la senda de acacias. Me perfuman las manos sus pétalos de nieve. Mis cabellos se inquietan bajo céfiro leve. Y el alma es como espuma de las aristocracias. Entonces hemos dicho que la rima es la igualdad o semejanza de sonidos al final de cada verso. Entonces, al final de cada verso tengo que huir, por ejemplo, en primer verso, acacias, acá, entonces el sonido es asies, debo anotar ahí, asies. En segundo verso, me perfuman las manos sus pétalos de nieve, entonces aquí anoto, el sonido tiene que ser desde la sílaba acentuada, e, b, la i no entra, nie, entonces en la eb. Entonces, mis cabellos se inquietan bajo céfiro, le, be. Entonces, acá el sonido es e, be. Y el alma es como una espuma de aristocracias. Entonces, el sonido acá es asias y el último también es asias. El segundo y tercero es ebe, ebe. Entonces, se codifica sonido A, B, B, A. Aparte de anotar la rima, debo anotar el costadito el sonido. A, B, B, A. Bien, entonces, estos versos pertenecen a la poetisa uruguaya, fragmento de Alfonsina Storni, Tu dulzura. Bien. 3. Selecciona y marca el tipo de estrofa. A ver, vamos a ver. ¿Alguna duda aquí? ¿Se está entendido? Aquí estamos anotando solamente las rimas. Acá, asias. Acá en el siguiente verso es ebe, tercer verso ebe, y en la cuarta es asias. Entonces, al costado codificamos A, sonido A, B, B, A.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. 3. Selecciona y marca el tipo de estrofa en qué consiste el serventecio. Bien. Entonces, vamos a ver. El serventecio, pueden anotar al costado, o escuchen. El serventecio es una estrofa formada por 4 versos. El serventecio es una estrofa formada por 4 versos de arte mayor, de los cuales riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, generalmente en rima consonante. Repito la teoría del serventecio. El serventecio es una estrofa formada por 4 versos de arte mayor, de los cuales riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Entonces es una rima cruzada. Ese es el serventecio. ¿En qué consiste arte mayor? Arte mayor es que cada verso mide más de 8 sílabas métricas, de 9 para adelante. Si mide de una sílaba hasta 8 es arte menor. Si es de 9 sílabas para adelante será arte mayor. ¿De acuerdo? 3. Selecciona y marca el tipo de estrofa que consiste el serventecio. Entonces, 10 versos octosílabos con rima consonante, no. 4 versos de arte menor con rima consonante, no. 2 versos de arte mayor o de arte menor con rima asonante o consonante. 4 versos de arte mayor con rima ave. Entonces, esta es la respuesta, la D. ¿Bien? Entonces, la respuesta D se cumple con la teoría. Entonces, marco la D. Anotaron el concepto de serventecio, ¿verdad? ¿Anotaron? A ver, vamos a hacer las preguntas. Sebastián Gamarra, ¿me escucha? Sebastián, Sí, profe. ya. Entonces ya saben lo que es un serventecio. A ver, acá. Pregunto a Gianfranco Nicole. A ver, ¿me está escuchando la clase? Sí, profesor. Ya. Entonces está claro el serventecio. Entonces retomo la sesión. Entonces, ahora dice 4, analiza el poema de Quevedo y explica la definición del amor que manifiesta. Quevedo, su nombre completo es Francisco de Quevedo y Villegas, poeta español de la corriente literaria del barroco en la denominación española del conceptismo. Fue un poeta muy inteligente, cultivó todos los géneros de la literatura, compuso en todos los géneros su obra literaria, un hombre de mucha inteligencia, y aún fuera de ello, en el manejo de la espada también fue muy excelente. Bien, entonces uno de los autores de la literatura española, entre los más importantes. Definiendo el amor, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Entonces, en estos versos el poeta Quevedo nos está definiendo el concepto o define lo que es el amor, figurativamente, y realmente es así. Por ejemplo, es hielo abrasador, ¿no? Es fuego helado. Aquí utiliza una figura literaria. Esta figura literaria se llama antítesis. ¿Qué es una antítesis? Una antítesis es una oposición de ideas. Cuando dice hielo abrasador, o sea, un hielo intenso frío, es fuego helado. Entonces, en cada elemento hay una contradicción. El hielo es frío, pero todo lo que es abrasador es caliente. Y todo lo que es fuego es caliente y no helado. Entonces, entre hielo y abrasador es una antítesis, y entre fuego y helado es una antítesis, una oposición, una paradoja. Y entre la primera expresión y la segunda expresión después de la coma también es una oposición, pues es una figura literaria. Dice, es herida que duele y no se siente.
No, el quien sufre por su amor tiene una herida, desde luego, y no lo siente, y si puede sentirlo también. Claro que no es herida, es un soñado bien, un mal presente. Desde luego que el amor puede ser un bien y un mal a la vez. ¿Bien? Es un breve descanso, muy cansado. Ahí lo curiosa, es un breve descanso, muy cansado. Ahí utiliza otra antítesis, descanso con cansado. Breve, entonces es más cansado que breve. Es un descuido que nos da cuidado. Y la oposición, la antítesis, descuido con cuidado, la oposición. Un cobarde con nombre de valiente, cobarde con valiente. Un andar solitario entre la gente. No, solitario y gente. Amar solamente ser amado. Bien, entonces, en estos versos, a excepción del último verso, define cómo es el amor, cómo es el sentir. Entonces, analiza el poema de Quevedo y explica la definición del amor que manifiesta. Entonces, aquí anotamos, según el poeta Quevedo, anotamos, según el poeta Quevedo, el amor es una contradicción figurativa. El amor es una contradicción figurativa. Es una contradicción figurativa. Punto y coma. Utiliza mediante la figura literaria, la figura literaria antítesis. La figura literaria antítesis, coma, que significa, antítesis, que significa una oposición o contradicción. Por ejemplo, ya, punto. Es cierto lo que dice el poeta Quevedo. El que está muy enamorado sufre. Y si por ahí cae un poco de descuido o un poco de celo, también es un malestar. Entonces el poeta Quevedo acá está diciendo todo lo que puede pasar a cualquier persona en función al sentimiento amoroso. Entonces ya se ha hecho la apreciación respectiva ahí. Pasemos al 5. Identifique y marque el tipo de estrofa que corresponda. ¿Bien? Dice, recuerdo infantil. Entonces ahí tenemos, y todo un coro infantil. Va cantando la lección 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos este tipo de composición poética creado por otro autor español, Antonio Machado. ¿No? Especialmente esta composición poética es para los niños del kindergarten, de primaria, que también es para los adultos, pero está orientado para los niños muy pequeños. Entonces, desde ese punto de vista, por eso el mismo título dice Recuerdo Infantil. Entonces, el poeta alude en su memoria lo que es ese entorno. Entonces, aquí tenemos alguna apreciación a cuál de ellos pertenece, si es redondilla, si es cuarteto, si es serventecio, si es cuarteta, si es pareado. Entonces, aquí analizamos. Entonces, este tipo de composición poética es un cuarteto o es una cuarteta. Es una cuarteta. ¿Bien? Entonces, están unidas dos cuartetas. Entonces, ¿cuántos versos toma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, dos cuartetas. ¿Cómo se diferencia la primera cuarteta? La primera cuarteta se inicia con la mayúscula E. Y la segunda cuarteta también empieza con la mayúscula E. Pero ¿qué sucede? Que la cuarteta tiene una característica, ¿no? Utiliza la figura literaria anáfora, porque empieza con es, en la primera cuarteta. Y la segunda cuarteta empieza con un. Y de paso está utilizando la figura literaria anáfora. Bien, en eso consiste la cuarteta, mejor dicho acá.
1, 2, 3, 4. Ahí. ¿No? Entonces, 4 versos hacen cuarteto. Cuarteto. ¿Bien? Ahora, 6. Elabora 2 tercetos con rima consonante y asonante, respectivamente. Entonces, aquí, terceto quiere decir 3 versos juntos en una estrofa. Y rima consonante es que la rima tiene que coincidir en la entonación, en la pronunciación, como en este caso, por ejemplo, asias, eve, asias. ¿Bien? Entonces, los mismos sonidos, pero en distintas palabras, esa es la rima. Pero en este caso van a ser 2 tercetos. O sea, juntados harían 6 versos. ¿Bien? Entonces, y tienen que tener rima consonante o también rima asonante. ¿Y cuándo es rima asonante? Rima asonante es cuando solamente coinciden las vocales. No, rima asonante solamente cuando coinciden las vocales. Y consonante cuando coinciden vocales y consonantes. Vocales y consonantes. ¿Ve? Siguiente. Analiza la métrica de la estrofa presentada. Entonces, esto va a quedar como una tareita, entonces va a formularse como una tarea. Nos pueden utilizar también una bibliografía distinta, ¿bien? Entonces, de cualquier composición, pero que tenga 3 versos, ¿bien? Y que tenga rima o bien consonante o asonante. Dice en el 7, analiza la métrica de la estrofa presentada y aplica a la ley de acentos finales. ¿Bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Cada slash o cada línea en oblicua es la separación de una sílaba. ¿No? El alado aristócrata muestra, ¿no? Lices albos en campo de azur, y ha sentido en sus plumas la diestra del amable y gentil Pompadour. ¿Bien? Fragmento de Darío Rubén en su composición poética Blasón. ¿Bien? El poeta Rubén Darío es el poeta nicaragüense, líder del modernismo, ¿bien? Corriente literaria que surge por primera vez en Hispanoamérica. ¿Bien? Hispanoamérica quiere decir aquellos países que utilizan el castellano, de hispano. ¿Bien? Entonces, la métrica, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí anoto 11 sílabas métricas, 11 SM. Lices 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas métricas. ¿Bien? Entonces, estamos anotando ahí. Ahora, aquí, por ejemplo, IA debía ser 2 sílabas ahí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está utilizando licencia poética sinalefa. ¿Qué me permite la sinalefa? La sinalefa me permite unir una vocal y otra vocal formando de 2 sílabas solo en una sílaba. Entonces, el poeta no es que cuando va a recitar o declamar no va a decir IA, ya, ¿se entiende? Entonces, en la entonación, como es una sola sílaba, ya, ya. Pero si no fuera, si fuera separada, y a difiere en la declamación. Eso es importante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, el análisis métrico representa separar en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene un verso? Teniendo en cuenta las licencias poéticas. ¿Cuántas sílabas posee en su estructura cada verso? ¿Bien? Luego, escribe un cuarteto a partir de la imagen presentada.
Entonces, acá tenemos una imagen. Es un tipo de flor. Esta flor es del tipo que se llama la orquídea. La orquídea. Entonces, vamos a componer la composición poética a la orquídea. Entonces, el primer verso van a anotar. Color violeta impresiona. El primer verso. Ya, estoy creando la composición poética. Estoy creando. Y ustedes en el anterior lo van a ver. El primer verso, color violeta impresiona. Segundo verso, imagen bella y hermosa. Imagen bella y hermosa. Segundo verso, imagen bella y hermosa. Tercer verso, diríase imagen que exalta la armonía. Ya. Imagen, diríase imagen que exalta la armonía. Nos faltaría otro verso. Cautivas el corazón del quien te observa. Cautivas el corazón del quien te observa. Entonces, esa composición poética, esos versos, lo estoy creando yo y están anotando. Pero ustedes también pueden crear, en base a esa imagen, otros 4 versos. ¿Bien? 9. Elabora 2 tercetos a partir de la imagen. 2 tercetos. Terceto quiere decir 3 sílabas, 3 versos en conjunto. Entonces, primer verso. Impacto de la belleza acústica. Acuística mejor. Acuística. Impacto de la belleza acuística. Primer verso. Espejo del observador. Espejo del observador. Tercer verso. Incomparable imagen de la naturaleza. Incomparable imagen de la naturaleza. O sea, ya está el primer terceto. El segundo terceto lo van a crear ustedes. Lo crean ustedes. ¿Sí? Entonces, en esta práctica lo que queremos es que también el alumno va necesariamente va a aportar con su creatividad literaria. Por eso se está dejando que acá deben componer un terceto. El primer terceto ya lo he compuesto y también acá el primer cuarteto ya lo he compuesto. Entonces, nuevamente en esta pregunta pide 2 tercetos con rima consonante y rima sonante. Es importante manejar a qué tema pertenece o qué tema voy a escoger para la composición poética. ¿Qué tema, qué asunto? Puede ser a una flor, puede ser a un cerro, a una montaña, a un río, a un manantial, a un animal, a una pintura o al sentimiento que tiene la persona sobre algo. Entonces, la creación literaria corresponde a diferentes matices que el hombre tiene que razonar y pensar para componer su composición poética. Entonces, de ese punto de vista, es importante que cada uno pueda crear sus versos. ¿Bien? Entonces, uno razona brevemente y luego va creando. ¿Bien? Va creando su composición poética. Entonces, vamos a ver en esto
Ya, acá en el número 8 le voy a dictar una estrofa de la composición poética de José Santos Chocano. Dice, dicto en el número 8, un cuarteto voy a dictar ahí. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Primer verso. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. 2 puntos. Segundo verso. Mi lira tiene un alma. Mi lira tiene un alma. Coma. Mi canto un ideal. Mi canto un ideal. Tercer verso. Mi verso no se mece colgado de un ramaje. Mi verso no se mece, mi verso no se mece colgado de un ramaje. Mi verso no se mece colgado de un ramaje. Cuarto verso, con vaivén pausado de hamaca tropical. Con vaivén pausado de hamaca tropical. De hamaca tropical. Ya, acá en la pregunta 9 yo les había dictado un terceto. Al segundo terceto en B les voy a dictar. De la misma composición poética, un terceto. Para que se puedan guiar, pero ustedes lo van a cambiar en función a la imagen. Para que se puedan guiar. Dicto. La sangre es española. El primer verso. La sangre es española e incaico es el latido. La sangre es española e incaico es el latido. Repito, la sangre es española e incaico es el latido. Debajo otro verso. Y de no ser poeta, coma, quizá yo hubiera sido, debajo otro verso, un blanco aventurero, o un indio emperador, Ya, eso lo van a cambiar ustedes, pero en base a la imagen. Acá tienen varios elementos. ¿Qué plantas puede haber? ¿Cómo describen la cascada? ¿Cómo describen después de la cascada, el agua que discurre en el río o manantial, ¿no? Y la belleza de las plantas, la imagen, la impresión, si las aguas son el espejo de esa imagen en función al complemento de lo que es los rayos del sol. Bien, entonces es importante, en esta clase lo que hemos visto nosotros es la versificación. ¿Qué cosa es versificación? Versificación es analizar los versos en el número de sílabas métricas, reconocer a qué tipo de estrofa pertenece. Por ejemplo, una cuarteta, un cuarteto, un terceto, un serventecio, un cuarteto, un serventecio. Bien, entonces, frente a eso, es de suma importancia prestar atención. Entonces, ahora, ¿en qué consiste una redondilla? Ahí dice cuarteto, ya sabemos, serventecio ya sabemos. Cuarteto y cuarteto es la misma cosa. Pareado es cuando solamente hay dos versos. Dos, pareado. Ahora, ¿qué cosa es una redondilla? Una redondilla es una estrofa que cuenta con 4 versos. Una redondilla es una estrofa que cuenta con 4 versos de arte menor. De arte menor. Punto seguido. Generalmente
generalmente, coma, estos versos son de 8 sílabas métricas. Generalmente, estos versos son de 8 sílabas métricas. Y presentan una rima consonante. Y presentan una rima consonante. Que sigue el modelo, dos puntos con mayúscula. A, B, B, A. A, B, B, A. A, B, B, A. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Gamarra, ¿me ha entendido la clase? Profesor, creo que salió de la sala. Salió de la sala, ya, muy bien. Entonces, de repente, por algún motivo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que indicaba, pues, la versificación, y estamos viendo clases de estrofas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya sabemos lo que es una redondilla, ya sabemos lo que es cerventecio. Por ejemplo, una diferencia, ¿no? Si el cerventecio correspondía acá está la teoría, pues, 4 versos de arte mayor con rima A, B, A, B. En cambio, la redondilla también es parecido, pero ¿cuál está la diferencia? Es que la redondilla es de arte menor. Los versos de arte menor son de 1 a 8 sílabas. Si es de 9 adelante, ya será, ¿no? Ya será redondilla. Y si es de arte menor, será cerventecio. ¿Bien? Cerventecio. Entonces, hay que tener presente. Mayormente estas composiciones poéticas son de siglos pasados anteriores. Hoy en día la poesía ya no cuenta con estos términos redondilla, cuarteto, cerventecio, cuarteta o pareado, no. Hoy en día el poeta es libre de componer sin estar sujeto a métrica, sin estar sujeto a rima o sin estar sujeto a una forma estrófica. Esto desde redondilla hasta abajo son forma estrófica. Acá no está, por ejemplo, la lira. La lira también es una forma estrófica. ¿Bien? ¿En qué consiste? La lira está compuesta por 5 versos en cada estrofa. La medida de esos versos son en decasílabos y heptasílabos. Y desde luego su rima va a ser rima consonante. Rima consonante. ¿Bien? Entonces, está claro. Entonces, ligeramente agregan la oración ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. No habiendo más dudas ni preguntas, voy a cerrar la sala y ya paso con el siguiente salón. Entonces, hasta el día de mañana. Hasta luego.